todas miran. María, una joven de aproximadamente 22 años, intentaba con dificultad llevar una bandeja de copas de vino tinto entre las mesas abarrotadas. Con su cabello castaño oscuro recogido prolijamente y un uniforme sencillo, lucía ordenada, pero no podía ocultar la expresión de tensión evidente en su rostro. Esta era la primera semana de María trabajando en ese restaurante, un trabajo que nunca imaginó que tendría que hacer, pero las facturas de la universidad y la responsabilidad de apoyar a su familia la habían llevado allí. María, la mesa 3 pidió más vino, una compañera, Carmen, le recordó suavemente, con un tono un poco apurado. Sí, lo hago enseguida, respondió María rápidamente, tratando de esbozar una sonrisa a pesar de la ansiedad que sentía en su interior. Justo cuando estaba a punto de darse la vuelta, su mirada se cruzó con la de un hombre sentado en una mesa apartada. Álvaro, un hombre de unos 38 años con cabello negro brillante y un traje negro impecablemente cortado, estaba sentado con calma, sus ojos agudos observándolo todo a su alrededor. Álvaro era un cliente habitual de ese restaurante, famoso no solo por su riqueza, sino también por sus exigencias extremadamente difíciles de complacer. Dio un sorbo a su copa de vino, la colocó sobre la mesa con una expresión de descontento. «Oye, tú», llamó Álvaro con una voz grave pero autoritaria, dirigiendo su mirada directamente hacia María. Todo el restaurante pareció detenerse por un instante. «Ven aquí». María dejó la bandeja de copas y se acercó rápidamente a la mesa de Álvaro, intentando mantener un tono tranquilo. «¿En qué puedo ayudarle, señor? Este vino está demasiado ácido». «Quiero que me lo cambien», dijo Álvaro, con un tono que no ocultaba su desprecio. «Y quiero que tú te encargues de mi mesa de ahora en adelante». María mostró un atisbo de sorpresa, pero no tenía otra opción más que asentir. «Sí, señor». Carmen, que observaba desde lejos, frunció el ceño preocupada. Susurró a otro compañero: «Pobre María. Álvaro la eligió. Todos sabemos que a ese hombre le gusta molestar a los nuevos». Con el paso del tiempo, las exigencias de Álvaro se volvieron cada vez más molestas. Desde pedir que limpiaran un cuchillo que no tenía ni una mota de polvo hasta exigir hielo extra cada 5 minutos, no dejaba de presionar a María. Sin embargo, todo se tornó más grave cuando María accidentalmente dejó caer un poco de agua de la bandeja sobre los zapatos de Álvaro. «¿Sabes cuánto cuestan estos zapatos?», gritó Álvaro, atrayendo la atención de todos los clientes en el restaurante. María bajó la cabeza, sintiendo una oleada de vergüenza recorrer su cuerpo. «Yo, lo siento. Lo limpiaré de inmediato», tartamudeó María mientras sacaba un pañuelo del bolsillo y se inclinaba para limpiar los zapatos de Álvaro. Su espalda se tensó ante las miradas inquisitivas de los demás comensales. Álvaro soltó una risa despectiva. «La próxima vez ten más cuidado. No pago por la incompetencia». Carmen, que estaba cerca, quiso acercarse a ayudar a María, pero el gerente la detuvo. «No puedes intervenir», dijo el gerente con severidad. «Es un cliente VIP». María intentó terminar su trabajo en silencio, pero su autoestima se sentía pisoteada bajo los costosos zapatos de Álvaro. Solo quería salir corriendo de allí, pero la imagen de su madre, con manos ásperas por las tareas domésticas, apareció en su mente, obligándola a tragarse el orgullo. Al terminar su turno, María salió del restaurante con pasos pesados. Esperó el autobús bajo el viento frío, con las manos aferradas a su delgado abrigo. Carmen corrió hacia ella y puso una mano en su hombro. «María, no dejes que él te desanime. Álvaro siempre es así. Pero no podemos permitirnos perder este trabajo», la consoló Carmen. María asintió, pero no pudo evitar que una lágrima resbalara por su mejilla. «No entiendo por qué tiene que hacerme esto. Solo quiero ganar dinero para pagar mis deudas y ayudar a mi familia. No merezco ser tratada así». Carmen permaneció en silencio, sin saber qué más decir. Pero en el interior de ambas, la ira y la frustración comenzaban a crecer, como una ola lista para romper cualquier barrera. Al día siguiente, María llegó al restaurante con el ánimo por los suelos. Entró a la cocina, donde Carmen organizaba bandejas de comida. «Buenos días», dijo María, con voz débil.
Carmen se giró y la miró con preocupación. ¿Llegaste bien a casa anoche? Me preocupaba que te quedaras pensando demasiado. María esbozó una sonrisa tenue, pero era evidente que estaba forzada. Estoy bien. Gracias por animarme. Hoy solo quiero hacer bien mi trabajo y evitar problemas. Carmen iba a decir algo más, pero el gerente entró y aplaudió para llamar la atención de todos los empleados. Hoy tendremos un grupo de clientes muy importantes. No quiero que ocurra ningún error. Estas personas son muy ricas y poderosas, ¿está claro? Todos los empleados asintieron al unísono. En el corazón de María, una nueva inquietud comenzó a crecer. Rezó en silencio para no tener que atender a una mesa demasiado exigente. Sin embargo, su temor pronto se hizo realidad cuando Álvaro entró con un grupo de hombres elegantemente vestidos. Conversaban animadamente y reían a carcajadas mientras se sentaban en la mesa habitual de Álvaro en la esquina del restaurante. Él echó un vistazo alrededor y sus ojos penetrantes se detuvieron en María. «Oye, tú», llamó Álvaro, haciendo que el restaurante se detuviera nuevamente por un instante. María se acercó, intentando mantener la compostura. «¿En qué puedo ayudarle, señor? Eres la que me atendió ayer, ¿verdad?» «Bien. Quiero que sigas atendiendo mi mesa hoy», dijo Álvaro con una sonrisa burlona. María no tuvo más opción que asentir. «Sí, señor». Durante toda la comida, Álvaro continuó haciendo peticiones irracionales. «Esta copa de vino no está lo suficientemente fría. Cámbiala. Corta este pedazo de carne en trozos más pequeños. Tráeme otras servilletas. Estas no son lo bastante suaves». Las demandas constantes casi agotaron a María. Pero al llegar al postre, Álvaro llevó todo al límite. Mientras María llevaba una bandeja con pastel hacia la mesa, un hombre del grupo accidentalmente chocó su brazo, haciendo que un poco de crema cayera sobre la camisa de Álvaro. Álvaro se puso de pie de un salto, con los ojos llenos de furia. «¿Sabes cuánto vale esta camisa? ¿Quién crees que pagará por limpiarla?» Su voz era tan fuerte que los otros clientes se detuvieron a mirar. María bajó la cabeza, con el rostro enrojecido. «Lo siento, señor. No fue mi intención. Lo limpiaré de inmediato». Álvaro soltó una risa amarga. «¿Crees que basta con limpiarlo? Arrodíllate aquí y hazlo. Quiero ver de qué eres capaz». Todo el restaurante quedó en completo silencio. Algunos empleados que estaban cerca miraban a María con compasión, pero nadie se atrevió a intervenir. Carmen, detrás del mostrador, quiso acercarse, pero el gerente la detuvo. «No te metas, Carmen. No podemos desairar a un cliente VIP», susurró el gerente. María sintió que su orgullo era pisoteado, pero no tenía opción. Con manos temblorosas, se inclinó para limpiar la mancha de crema en la camisa de Álvaro, mientras la humillación llenaba su corazón. Álvaro la miró desde arriba, con una sonrisa burlona. «Muy bien. La próxima vez ten más cuidado». Al terminar la comida, Álvaro dejó una propina pequeña, algo poco habitual en alguien tan adinerado. María recogió el billete, pero en su interior no había alegría, solo humillación. Entró a la sala de descanso del personal, se dejó caer en una silla y sus ojos estaban enrojecidos. Carmen la siguió, entregándole una botella de agua. «¿Estás bien, María?» María no respondió de inmediato. Miró la botella en sus manos y su voz tembló ligeramente. «¿Por qué tiene que hacerme esto? No entiendo qué hice mal». Carmen colocó su mano sobre el hombro de María. «No hiciste nada malo. Álvaro siempre es así. Le gusta humillar a los demás para sentirse poderoso. Pero no dejes que te haga perder la confianza en ti misma. Eres más fuerte que eso». María permaneció en silencio, pero por dentro hervían emociones de enojo e impotencia. Sabía que no podía dejar este trabajo, al menos por ahora. Su familia necesitaba el dinero y no tenía otra opción. Esa noche, mientras María se preparaba para salir del restaurante, por casualidad vio a Álvaro hablando con un hombre mayor de aspecto elegante pero desconocido. Estaban en un rincón apartado,
hablando en voz lo suficientemente baja como para que nadie los escuchara. María se detuvo, incapaz de apartar la vista de la escena. Álvaro le entregó al hombre un sobre blanco, y luego se dieron la mano antes de separarse. El hombre salió del restaurante apresuradamente, mientras Álvaro regresaba con una sonrisa enigmática. María se quedó inmóvil por unos segundos, con una sensación de sospecha creciendo en su interior. Él no es solo un cliente exigente, pensó. Hay algo raro aquí. Carmen se acercó y le dio un leve tirón en el brazo. ¿Qué haces aquí parada? Vámonos a casa. Ah, no es nada, dijo María rápidamente, forzando una sonrisa. Pero en su interior, las preguntas seguían dando vueltas en su cabeza. ¿Quién era Álvaro? ¿Y qué estaba escondiendo? En los días siguientes, la sospecha de María hacia Álvaro creció. Cada vez que él aparecía en el restaurante, el ambiente se volvía tenso, como una cuerda a punto de romperse. No era solo su actitud arrogante, sino también sus acciones misteriosas, lo que hacía que María no dejara de preguntarse qué ocultaba. La noche del viernes, el restaurante estaba más ocupado de lo habitual. Álvaro llegó nuevamente, esta vez acompañado de dos hombres de mediana edad con apariencia poderosa. Se sentaron en la mesa habitual, en un rincón cerca de la ventana grande. Como siempre, a María le asignaron atender esa mesa. «¿Eres tú otra vez?», dijo Álvaro al ver a María acercarse. Su tono era burlón, y su mirada recorrió a María como si inspeccionara cada detalle. «Espero que hoy no se te caiga nada». María apretó los labios para no responder. «Sí, señor, ¿qué desea ordenar?». Álvaro echó un vistazo al menú y luego lo dejó sobre la mesa sin abrirlo. «El vino más caro que tengan. Y trae algunos aperitivos. Escoge lo que creas conveniente, ¿entiendes?». «Sí, señor». María asintió, intentando ocultar su molestia. Se dirigió a la cocina y comenzó a preparar los pedidos. «Carmen, que estaba cerca», preguntó en voz baja, «¿te tocó atenderlo otra vez?». «Sí», susurró María. «Siempre me toca a mí. Pero no entiendo por qué siempre me elige». Carmen negó con la cabeza. «Álvaro siempre es así. Escoge a los nuevos porque cree que son más fáciles de intimidar». Cuando María regresó con el vino y la comida, escuchó un fragmento de la conversación entre Álvaro y los dos hombres. Hablaban en voz baja, pero el tono era más serio que en otras ocasiones. «Este proyecto debe aprobarse este mes», dijo uno de los hombres. «De lo contrario, el presupuesto será recortado». «Déjenmelo a mí», respondió Álvaro, dando un sorbo a su vino. «Esos políticos no se atreverán a desafiarme. Unos cuantos regalos serán suficientes para que cierren los ojos». María se estremeció al escuchar la palabra políticos. Fingió no prestar atención y continuó colocando la comida en la mesa, pero agudizó los oídos para captar más. «¿Y el despido de los trabajadores en la planta del sur?», preguntó el segundo hombre. Álvaro se encogió de hombros. «Es solo un asunto menor. Esas personas no importan. Ese terreno vale más que 1000 trabajadores». El corazón de María comenzó a latir más rápido. La planta del sur. Ese era el lugar donde su padre solía trabajar antes de ser despedido sin motivo aparente. Recordó los días difíciles después de que su padre perdió el empleo y cómo su familia tuvo que luchar para salir adelante. Una ola de ira la invadió, pero trató de mantenerse calmada. Cuando terminó la cena, Álvaro pidió que María le llevara un café a una sala privada detrás del restaurante. Esa sala generalmente se usaba para reuniones VIP o eventos privados. María no se sentía cómoda, pero no podía negarse. Álvaro se sentó en un gran sillón, cruzó las piernas y la miró fijamente mientras ella entraba con la bandeja de café. «Cierra la puerta», ordenó. María obedeció, con una sensación de inquietud en el pecho. Álvaro la miró durante un largo rato antes de hablar. «¿Sabes? Me gusta cómo trabajas. Aunque torpe, te esfuerzas mucho». María no sabía cómo responder, así que permaneció inmóvil, sosteniendo la bandeja de café con ambas manos. Álvaro esbozó una sonrisa sarcástica mientras servía el café en una taza.
¿Sabes qué me ha llevado al éxito? No, señor, respondió María, con un leve temblor en su voz. Es porque nunca dejo que las emociones me dominen. En este mundo, los fuertes son los que no se preocupan por trivialidades. Los débiles solo saben aferrarse a la compasión de los demás. María no dijo nada, pero esas palabras fueron como un golpe a su orgullo. Álvaro continuó, sé que no te agrado. Pero eso no importa. Lo que importa es que me gusta verte esforzarte por complacerme, incluso si me odias. Cuando María salió de la sala, sus manos temblaban de rabia. Carmen, que estaba cerca, corrió hacia ella y preguntó, ¿qué pasó? Nada, dijo María, con la voz ahogada. Simplemente no lo soporto más. María, si esto se vuelve demasiado, puedes renunciar. Tu salud y tu dignidad valen más que este trabajo. María negó con la cabeza. No puedo. Mi familia necesita el dinero. No tengo otra opción. Carmen permaneció en silencio, pero su mirada estaba llena de compasión. Si necesitas algo, solo dímelo. Yo te ayudaré. María asintió, pero sabía en su interior que no podía depender de nadie más que de sí misma. Tenía que encontrar una manera de enfrentarse a Álvaro, aunque aún no sabía cómo. Cuando el restaurante estaba por cerrar, María vio nuevamente a Álvaro hablando con el hombre mayor que había visto antes. Esta vez, intercambiaron otro sobre, y María notó que tenía un sello rojo en forma de cuadrado, que parecía importante. Álvaro miró hacia donde estaba María, y sus ojos se cruzaron por un instante. Ella rápidamente desvió la mirada y fingió estar limpiando una mesa, pero por dentro estaba inquieta. ¿Qué está haciendo, y por qué todo es tan secreto?, se preguntó. María sabía que algo no estaba bien. Pero ¿tendría el coraje de descubrir la verdad? Al día siguiente, María llegó al restaurante con una sensación extraña. La inquietud en su corazón de los días anteriores ahora se había convertido en un impulso peculiar. No podía dejar de pensar en Álvaro y en su comportamiento misterioso. Los sobres, las conversaciones discretas y especialmente la manera en que hablaba sobre despedir a los trabajadores de la fábrica, todo le hacía sospechar. María, ¿estás bien?, preguntó Carmen al ver a su amiga parada distraída junto al mostrador. María se sobresaltó y sacudió ligeramente la cabeza. Estoy bien. Es solo que he estado pensando demasiado. Carmen puso una mano sobre su hombro y le dijo con suavidad, sé que Álvaro te ha hecho las cosas difíciles, pero no dejes que te afecte demasiado. Solo trabajamos para vivir, no te preocupes por él. María sintió, pero en su corazón sabía que las cosas no eran tan simples. Álvaro no era solo un cliente exigente. Él estaba ocultando algo, algo que sentía que debía entender. Esa noche, el restaurante estaba más concurrido de lo habitual. Álvaro llegó tarde, esta vez solo. Escogió su mesa habitual y pidió que María lo atendiera. Álvaro dijo con voz autoritaria, ven aquí. Quiero que tú me atiendas personalmente esta noche. María respiró hondo para mantener la calma. Sí, señor, ¿qué desea ordenar esta noche? Lo de siempre, pero no arruines nada, respondió Álvaro, con una mirada penetrante que hizo que María se sintiera como si estuviera siendo examinada minuciosamente. María regresó a la cocina para preparar la comida, esforzándose por hacer todo a la perfección y evitar cualquier error. Carmen se acercó y le susurró, ¿te volvió a elegir? Sí, respondió María brevemente, sin poder ocultar su cansancio. ¿De verdad no has pensado en renunciar? No puedo soportar cómo ese hombre te hace la vida imposible. No puedo, Carmen. ¿Sabes cuál es mi situación?, dijo María. Carmen suspiró. Eres muy fuerte. Pero recuerda, la salud mental también es importante. María esbozó una débil sonrisa y rápidamente volvió a su trabajo. Mientras atendía la mesa, María accidentalmente escuchó una conversación extraña de Álvaro. Estaba hablando por teléfono, en un tono bajo pero lleno de astucia. No te preocupes, ya está todo arreglado. El contrato se firmará la próxima semana, dijo Álvaro, sosteniendo una copa de vino. Solo sigue las instrucciones que te di. Nadie se atreverá a investigar.
María intentó mantener una expresión neutral, pero su corazón latía más rápido. No pudo entender toda la conversación, pero cada palabra de Álvaro parecía encajar en el rompecabezas que alimentaba sus sospechas. Algo ilegal estaba ocurriendo y él estaba involucrado. Cuando la cena estaba por terminar, Álvaro pidió que lo trasladaran a una sala privada. María llevó café y postre, como de costumbre. La habitación estaba más oscura de lo normal, con una iluminación tenue que hacía que el ambiente se sintiera aún más opresivo. Siéntate, ordenó Álvaro cuando María colocó la bandeja de café sobre la mesa. María dudó. Señor, no creo que esté permitido que me siente con los clientes. No estoy pidiendo tu opinión, dijo Álvaro con una mirada fría. Siéntate. María obedeció a regañadientes, sintiéndose profundamente incómoda. Álvaro la miró fijamente, como si estuviera evaluándola. ¿Alguna vez has pensado en superar tus circunstancias? ¿A qué se refiere, señor?, preguntó María, esforzándose por mantener la calma. Álvaro sonrió de lado. Trabajas aquí para ganarte la vida. Pero, ¿crees que mereces algo más que esto? No entiendo lo que quiere decir, respondió María, aunque por dentro sentía una creciente desconfianza. Las palabras de Álvaro siempre parecían tener un trasfondo impredecible. Álvaro se inclinó hacia adelante, hablando en un tono más bajo. En este mundo, solo hay dos tipos de personas, los ganadores y los perdedores. Si quieres vivir, tienes que aprender a ser un ganador. Solo quiero hacer bien mi trabajo, dijo María, sintiendo cómo la tensión recorría todo su cuerpo. Qué ingenua, dijo Álvaro con una risa seca. Pero me gusta eso. La ingenuidad siempre hace que las cosas sean más interesantes. Cuando María salió de la sala, sintió como si acabara de pasar por una tensa batalla de ingenio. Carmen la encontró en el pasillo y notó inmediatamente la inquietud en el rostro de su amiga. ¿Qué te dijo? Cosas raras, susurró María, con la mirada perdida. ¿Alguna vez has sentido que él no es solo un cliente difícil? Carmen frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Habla de poder, de controlar todo. Y las conversaciones que he escuchado, hay algo que no está bien. No es una persona normal. Carmen guardó silencio, como si estuviera reflexionando sobre lo que María acababa de decir. Quizás tienes razón. Pero, ¿qué podemos hacer? Es demasiado rico, demasiado poderoso. Incluso el gerente le tiene miedo. No lo sé, respondió María en voz baja. Pero no puedo ignorar lo que he visto. Cuando María se preparaba para salir del restaurante, volvió a ver a Álvaro de pie en un rincón cerca de la salida. Estaba hablando con otro hombre, esta vez más joven, vestido de forma sencilla pero con una mirada astuta. Hablaron rápidamente y luego intercambiaron un sobre. María se quedó observando desde lejos, intentando no ser descubierta. Pero esta vez, los ojos de Álvaro se posaron brevemente en ella, lo que la hizo girarse rápidamente. Sabía que se estaba adentrando en algo más grande y más peligroso de lo que jamás había imaginado. Álvaro no es solo un cliente difícil, se dijo a sí misma mientras subía al autobús de regreso a casa. Es un hombre peligroso. María se despertó al día siguiente con una sensación extraña. Las imágenes de Álvaro y sus encuentros misteriosos en el restaurante seguían repitiéndose en su mente. No podía dejar de pensar que él estaba involucrado en algo ilegal. Sin embargo, tenía que concentrarse en su trabajo, ya que su familia dependía del pequeño salario que ganaba en el restaurante. María, ¿ya comiste algo?, le preguntó su madre, Rosa, cuando María bajó a la cocina. Comeré después, mamá. Estoy a punto de llegar tarde, respondió María mientras se ponía rápidamente un abrigo delgado. Su madre suspiró con preocupación. Trabajas demasiado. No te agotes, María, le recordó Rosa. María sonrió levemente. Estoy bien, mamá. Nos vemos luego. Mientras caminaba hacia el restaurante, su mente seguía dándole vueltas a Álvaro. Recordaba cada detalle de las conversaciones que había escuchado, los sobres que había intercambiado en la oscuridad y sus palabras llenas de insinuaciones sobre poder y control.
No podía entender por qué alguien tan rico y poderoso como Álvaro visitaba ese restaurante con tanta frecuencia y se comportaba de esa manera. Al llegar al restaurante, el ambiente estaba tan animado como siempre. Carmen ya estaba allí, organizando las mesas. Al ver a María, le hizo un gesto de saludo. «Buenos días, ¿dormiste bien anoche?», preguntó Carmen con tono alegre. María asintió ligeramente. «Más o menos, ¿y tú?». «Lo mismo», respondió Carmen, pero luego bajó la voz. «Hoy escuché que Álvaro vendrá. Reservó una sala privada para esta noche». María sintió como su corazón comenzaba a latir más rápido. «¿Otra vez una sala privada?». «Sí». «No entiendo por qué le gustan tanto esas salas», dijo Carmen con una mirada curiosa. «Pero estoy segura de que algo no está bien. Cada vez que entra allí, parece todo tan secreto». María no dijo nada, solo asintió ligeramente. Dentro de ella, las piezas pequeñas de los eventos pasados comenzaban a tomar forma, pero todavía había demasiadas cosas que no entendía. Al caer la noche, Álvaro llegó, tal como Carmen había dicho. Esta vez, iba acompañado de un hombre que María no había visto antes. El hombre, de unos 40 años, vestía un traje oscuro, con un rostro severo y una mirada penetrante. Entraron al restaurante sin decir una palabra y pidieron inmediatamente ser llevados a la sala privada. María recibió la tarea de atenderlos durante la cena. Llevó una bandeja con comida y café a la sala, esforzándose por mantener una expresión tranquila. Álvaro la miró y esbozó una sonrisa irónica. «¿Eres tú otra vez?», dijo, con un tono ligeramente burlón. «Te dije que me gusta cómo atiendes». María asintió con la cabeza, sin responder. Colocó la comida sobre la mesa, pero no pudo evitar notar la tensión en el ambiente. El hombre que acompañaba a Álvaro parecía incómodo. Miraba a su alrededor, como si temiera que alguien lo estuviera observando. Álvaro dijo: «Te puedes ir», haciendo un gesto hacia María para que saliera de la sala. María inclinó la cabeza y salió. Pero en lugar de regresar a la cocina, se quedó cerca de la puerta, donde podía escuchar parte de la conversación. «No podemos permitir que esto continúe», dijo el hombre, bajando la voz. «Los recientes contratos cancelados han llamado la atención de muchas personas. Si no detenemos esto, todo se desmoronará». Álvaro se rió. «Te preocupas demasiado. He tenido todo bajo control desde el principio. Nadie puede hacerme nada. Pero esos trabajadores». «¿Trabajadores?». «Son solo peones sacrificables. Las tierras y los proyectos son más importantes». «No dejes que cosas insignificantes nos distraigan», interrumpió Álvaro con un tono autoritario. María sintió un escalofrío al escuchar esas palabras. Sabía que lo que acababa de oír no era una conversación cualquiera. Álvaro estaba manipulando y controlando algo muy grande, y claramente no tenía ningún escrúpulo. Cuando la conversación terminó, María se alejó rápidamente del área para evitar ser descubierta. Regresó a la cocina, donde Carmen la estaba esperando. «¿Estás bien?». «Pareces tensa», preguntó Carmen. «No es nada. Solo estoy un poco cansada», respondió María, tratando de ocultar sus emociones. Carmen frunció el ceño, pero no insistió. Mientras tanto, la mente de María no dejaba de pensar en lo que había escuchado. Las palabras de Álvaro, la actitud del hombre que lo acompañaba, todo apuntaba a que estaban ocultando un gran secreto. Y María sabía que, aunque peligroso, necesitaba descubrir la verdad. Esa noche, después de que el restaurante cerró, María volvió a ver a Álvaro en un rincón oscuro cerca de la salida. Esta vez, no solo entregaba un sobre, sino que también recibía una pequeña bolsa del hombre que lo acompañaba. Esa escena convenció aún más a María de que algo extraño estaba ocurriendo. De camino a casa, los pensamientos sobre Álvaro y sus acciones llenaban la mente de María. Sentía miedo y rabia al mismo tiempo. Álvaro no era solo un cliente difícil, era un hombre cruel y peligroso, dispuesto a hacer cualquier cosa para lograr sus objetivos, sin importar las consecuencias. Cuando el autobús se detuvo en su parada, María bajó y pensó para sí misma: «No puedo quedarme de brazos cruzados.
Debo hacer algo. Al día siguiente, María llegó al restaurante con una sensación de inquietud. La noche anterior no había podido dormir bien, ya que los eventos que había presenciado seguían repitiéndose en su mente. Álvaro no era solo un cliente exigente, sino alguien que claramente estaba utilizando su poder para encubrir actos ilícitos. Pero, ¿cómo enfrentarse a él? ¿Y tendría el valor suficiente para hacerlo? Carmen notó de inmediato la expresión cansada de María cuando ésta entró. María, pareces como si no hubieras dormido en toda la noche, ¿te pasa algo? María negó con la cabeza y trató de sonreír débilmente. Estoy bien. Solo estoy un poco cansada. ¿Segura?, preguntó Carmen, con una mirada preocupada. Si necesitas hablar de algo, ya sabes que puedes contar conmigo. María quería contarle todo lo que sabía, pero no estaba segura de si Carmen lo entendería. No quería poner a su amiga en peligro. Así que simplemente asintió y dijo, gracias, pero estoy bien. Esa noche, Álvaro apareció de nuevo. Esta vez, llegó solo, pero su actitud seguía siendo la misma. Entró al restaurante con su habitual aire de superioridad y pidió ser atendido en una sala privada. El gerente inmediatamente ordenó a María, tú serás la encargada de atender al señor Álvaro. Asegúrate de que todo salga perfecto. María tragó saliva. Entendido. Preparó una bandeja con comida y vino, con el corazón apesadumbrado. Al entrar en la sala privada, sintió que el ambiente era más frío de lo habitual. Álvaro estaba sentado en un sillón, girando una copa de vino en sus manos, con una mirada penetrante. «Eres tú otra vez», dijo con un tono de diversión. «Creo que te estás acostumbrando a atenderme». María intentó mantener la calma. «¿Necesita algo más, señor?» «No, solo quiero hablar», respondió Álvaro, dejando la copa sobre la mesa. «¿Sabes por qué me gustas?» María se sorprendió, pero no respondió. No estaba segura de si la pregunta era una trampa. Álvaro sonrió con desdén. «Porque eres honesta. Me gustan las personas así. Pero la honestidad a veces es un arma de doble filo, ¿sabes?» María sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sus palabras sonaban como una advertencia, y sabía que debía tener cuidado. «Puedes irte», dijo Álvaro, haciendo un gesto con la mano. «Pero recuerda, en este mundo, los honestos no suelen durar mucho». María salió de la sala con las manos temblorosas. Caminó rápidamente hacia la cocina, donde Carmen la esperaba. «¿Qué te pasa? Pareces como si hubieras visto un fantasma». «No es nada», respondió María, aunque su voz temblaba. «Es Álvaro otra vez, ¿verdad?», preguntó Carmen, con una mirada de sospecha. «¿Qué te dijo ahora?» «Solo cosas extrañas», murmuró María, evitando la mirada de Carmen. «Necesito un momento para estar sola». Carmen observó a María mientras se alejaba, con preocupación en los ojos. No sabía exactamente qué estaba pasando, pero estaba segura de que Álvaro tenía algo que ver con el estado de ánimo de su amiga. Esa noche, cuando el restaurante estaba a punto de cerrar, María vio nuevamente a Álvaro. Esta vez, no estaba hablando solo con una persona, sino con dos hombres más. Estaban en el rincón oscuro cerca de la salida, intercambiando sobres más grandes que en ocasiones anteriores. María se quedó observando desde lejos, tratando de no ser vista. Notó que Álvaro decía algo, y luego uno de los hombres inclinó la cabeza, como si estuviera agradeciéndole. Después, los tres se separaron rápidamente, dejando a Álvaro solo. Cuando Álvaro regresó, sus ojos se posaron inesperadamente en María. Ella rápidamente desvió la mirada y fingió estar revisando las mesas. Pero podía sentir que los ojos de él la seguían. «Sabe que he visto algo», pensó, con el corazón acelerado. De camino a casa, María no podía dejar de pensar en lo que había ocurrido. Sabía que tenía una parte de la verdad, pero no sabía qué hacer a continuación. Si denunciaba a Álvaro, ¿alguien le creería? ¿Y si él se enteraba, estaría en peligro? Al llegar a casa, encontró a su madre esperando en la mesa. Rosa la miró con preocupación. «María, ¿estás bien? Estos días te he notado diferente».
María se sentó y tomó las manos de su madre. Mamá, si hago algo arriesgado, ¿me apoyarías? Rosa frunció el ceño. ¿Arriesgado? ¿De qué estás hablando? No es nada. Solo quiero saber si siempre estarías de mi lado, pase lo que pase, dijo María, con la voz cargada de emoción. Eres mi hija. Siempre creeré en ti, respondió Rosa, apretando las manos de María. Pero ten cuidado. No te pongas en peligro. María asintió, pero en su interior sabía que lo que estaba a punto de hacer podía cambiarlo todo. No podía permitir que Álvaro siguiera con sus acciones indebidas. Pero, ¿tendría el coraje suficiente para enfrentarlo? María estaba sentada en su pequeña habitación, con la luz de su lámpara de escritorio iluminando hojas de papel desordenadas. Había tomado una decisión, ya no podía quedarse de brazos cruzados. Las acciones de Álvaro eran demasiado evidentes y sus palabras seguían atormentando su mente. Sabía lo que debía hacer, recopilar pruebas. Su teléfono no era moderno, pero tenía una función de grabación. Probó el dispositivo para asegurarse de que el sonido fuera lo suficientemente claro. Sus manos sudaban al pensar en los peligros que podría enfrentar, pero los ojos de su madre, llenos de confianza absoluta, le daban la fuerza necesaria. Lo haré por nosotras, por todos aquellos a quienes él ha perjudicado, se dijo María. Al día siguiente, cuando llegó al restaurante, María se encontró con Carmen en la entrada. Carmen la miró con preocupación. ¿Estás bien? Pareces diferente. María sonrió, tratando de actuar con normalidad. Estoy bien. Gracias. Pero Carmen no se dejó convencer. Algo está pasando, ¿verdad? Te conozco. No eres buena ocultando cosas. María suspiró. Carmen, no puedo decirte los detalles, pero necesito que confíes en mí. Y si algo sucede, recuerda que lo estoy haciendo no solo por mí. Carmen se quedó helada. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué planeas hacer? Solo necesito que prometas que siempre estarás de mi lado, dijo María, con una mirada seria. Carmen mordió su labio y finalmente asintió. De acuerdo. Pero por favor, ten cuidado. Esa noche, como lo esperaba, Álvaro llegó. Esta vez estaba solo, pero como de costumbre, pidió estar en una sala privada. El gerente señaló a María, encárgate de atenderlo. Asegúrate de que todo esté perfecto. María respiró hondo, tratando de mantenerse tranquila. Preparó una bandeja con bebidas, con el teléfono escondido discretamente en el bolsillo de su uniforme, listo para grabar. Al entrar en la sala, trató de no mostrar signos de nerviosismo. Álvaro estaba allí, girando una copa de vino en la mano como de costumbre. Ah, eres tú otra vez. Empiezo a verte como parte del mobiliario, comentó con una sonrisa irónica. María esbozó una leve sonrisa. ¿Qué desea esta noche, señor? Solo una botella de vino y un poco de tranquilidad. Estoy esperando a algunas personas, dijo Álvaro, su mirada recorriendo a María como si tratara de leer sus pensamientos. María dejó la bandeja sobre la mesa y se preparó para salir. Pero antes de que pudiera cruzar la puerta, Álvaro habló. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de este lugar? María se detuvo y lo miró. No, señor. Álvaro sonrió con arrogancia. La discreción. Nadie pregunta, nadie se entromete. Todo aquí siempre se mantiene en secreto. María trató de mantener la calma. Eso es algo que siempre intentamos ofrecer a nuestros clientes. Álvaro asintió, pero su mirada fría la hacía sentir como si estuviera bajo escrutinio. Muy bien. Ahora vete. Cuando María regresó a la cocina, Carmen inmediatamente la llevó a un rincón. ¿Estás bien? ¿Qué te dijo? Nada importante, respondió María, aunque su voz temblaba un poco. Carmen, necesito que me ayudes con algo. ¿Ayudarte con qué?, preguntó Carmen, con ojos llenos de preocupación. Si esta noche pasa algo, recuerda que estoy tratando de hacer lo correcto, dijo María. Y si es necesario, llama a la policía. ¿A la policía? María, ¿qué estás haciendo?, susurró Carmen, alarmada.
Confía en mí, ¿sí? Sé lo que estoy haciendo, dijo María con firmeza. Unas horas después, cuando María volvió a la sala privada para continuar atendiendo a Álvaro, notó que estaba hablando con otros dos hombres. La conversación era baja pero cargada de tensión. ¿El contrato ya está arreglado?, preguntó uno de los hombres. Álvaro tomó un sorbo de vino y sonrió con desprecio. Por supuesto. Yo me encargo de todo. Esos políticos solo saben aceptar dinero. ¿Y qué hay de las protestas de los trabajadores?, preguntó el otro. ¿Protestas? No tienen ningún valor, respondió Álvaro. Solo necesitamos deshacernos de ellos y seguir con el proyecto. Esas tierras son nuestras. María permanecía cerca de la puerta, con el corazón latiendo con fuerza. Sabía que estaba grabando pruebas cruciales, pero al mismo tiempo sentía miedo. Si la descubrían, estaría en grave peligro. Cuando la conversación terminó, Álvaro y los dos hombres salieron, dejando a María sola en la sala. Rápidamente sacó su teléfono y verificó la grabación. El sonido era claro, lo suficiente como para servir como evidencia. Regresó a la cocina, donde Carmen la estaba esperando. Ya está, dijo María, con la voz temblorosa. ¿Qué acabas de hacer?, preguntó Carmen, horrorizada. Grabé su conversación, respondió María. Tengo pruebas. Carmen se quedó sin palabras. Estás loca, si se enteran, podrías estar en peligro. Es lo único que puedo hacer, dijo María, con determinación. No permitiré que siga dañando a más personas. Carmen la miró, con una mezcla de miedo y admiración. Sabía que María estaba decidida, y nada podría detenerla. María se sentó sola en la sala de descanso del personal, con el teléfono en la mano, aferrándose a la grabación que había logrado obtener. Sabía que esto era solo el primer paso de un plan peligroso. Sin ayuda, sería difícil exponer la verdad sobre Álvaro sin enfrentar represalias. Pero no sabía a quién acudir en busca de apoyo. La puerta de la sala se abrió de golpe y Carmen entró con expresión preocupada. María, tienes que decirme, ¿qué vas a hacer ahora? María levantó la cabeza, con los ojos llenos de determinación. Necesito encontrar a alguien que pueda ayudarme. Alguien que entienda de leyes y tenga el poder para enfrentarlo. ¿Pero conoces a alguien que pueda hacerlo?, preguntó Carmen, con tono escéptico. María guardó silencio por un momento, y luego, como si recordara algo, dijo en voz baja, Luis. Es periodista de investigación. Leí uno de sus artículos sobre un caso de corrupción importante. Si alguien puede ayudarme, es él. Luis, ¿cómo piensas contactarlo?, preguntó Carmen, con los ojos abiertos de par en par. Buscaré la manera, dijo María con determinación. Pero no puedo hacerlo sola. Carmen, ¿me ayudarás? Carmen miró a María, la preocupación claramente reflejada en su rostro. Finalmente, asintió. Te ayudaré. Pero prométeme que tendrás cuidado. No quiero que te hagan daño. Al día siguiente, María pasó la mañana buscando información sobre Luis. Descubrió que trabajaba en un pequeño pero respetado periódico en Madrid. Después de terminar su turno en el restaurante, decidió ir allí. Carmen la acompañó para brindarle apoyo si era necesario. La oficina del periódico estaba en una calle tranquila, no muy lejos del centro de la ciudad. El corazón de María latía con fuerza al cruzar las puertas de cristal. Una mujer de mediana edad detrás del mostrador de recepción levantó la vista hacia ellas. La mujer detrás del mostrador preguntó, ¿en qué puedo ayudarlas? Queremos hablar con Luis, dijo María, intentando mantener la voz firme. Luis está ocupado, pero puedo dejarle un mensaje, respondió la mujer, con un tono algo impaciente. No, esto es urgente, insistió María, con un tono bajo pero decidido. Por favor, solo serán unos minutos. La mujer miró a María por un momento y luego suspiró. Esperen aquí. Veré si puede atenderlas. Unos minutos después, Luis apareció. Era un hombre de poco más de 30 años, con una expresión seria y ojos penetrantes. Al ver a María y Carmen, frunció ligeramente el ceño. Hola.
Soy Luis, ¿en qué puedo ayudarlas? María se irguió, sintiendo cómo la ansiedad le llenaba el pecho. Luis, necesito su ayuda. Tengo pruebas de un caso de corrupción importante, pero no sé qué hacer con ellas. Luis miró a María con cierta incredulidad. ¿Corrupción? ¿De qué está hablando? María sacó su teléfono y le mostró una grabación. Trabajo en un restaurante y grabé una conversación de un cliente habitual. Él manipula políticos, abusa de su poder para apropiarse de tierras y arruinar la vida de muchas personas. Luis activó el altavoz del teléfono y escuchó la grabación. Su rostro se volvió más serio a medida que avanzaba la reproducción. Cuando terminó, miró a María con una mezcla de preocupación y determinación. ¿Sabe lo que está haciendo? Esto no es un caso de corrupción cualquiera. Este hombre parece ser muy poderoso. Si decide investigarlo, tanto usted como yo podríamos estar en peligro. Lo sé, respondió María con voz firme. Pero no puedo quedarme de brazos cruzados mientras él sigue haciendo daño. Necesito su ayuda para sacar la verdad a la luz. Luis lo observó por un momento largo antes de asentir. De acuerdo. Pero tenemos que hacer esto con mucho cuidado. Si este hombre se entera, usted estará en un gran peligro. ¿Por dónde empezamos?, preguntó Carmen, con una expresión llena de esperanza. Primero necesito más información, dijo Luis. Quienes están involucrados, otras pruebas, cualquier cosa que pueda respaldar la investigación. María, ¿puede seguir trabajando allí y recolectar más datos? El corazón de María se sintió pesado, pero asintió. Lo haré. Solo necesito que me prometa que expondremos a ese hombre. Lo prometo, respondió Luis, con una mirada decidida. Al salir de la redacción, Carmen miró a María. ¿Estás segura de esto? Todo esto parece cada vez más peligroso. No tengo otra opción, dijo María. Si no hago nada, él seguirá arruinando vidas. Tengo que hacerlo. Carmen permaneció en silencio por un momento antes de tomar la mano de María y apretarla con fuerza. Está bien. Si estás decidida, estaré contigo. María sonrió, sintiéndose un poco más aliviada. Sabía que el camino que tenía por delante estaría lleno de desafíos, pero contar con personas que la apoyaran la hacía sentirse más fuerte que nunca. Tras decidir colaborar con Luis, María se sintió más tranquila. Sin embargo, sabía que su misión aún no había terminado. Tenía que seguir reuniendo pruebas contra Álvaro, y debía hacerlo con sumo cuidado para no ser descubierta. Esa noche, María regresó al restaurante. Álvaro volvió a aparecer, como si no se diera cuenta de que el peligro estaba cada vez más cerca de él. Esta vez llegó acompañado de una mujer joven y hermosa que parecía ser su asistente. María se acercó a su mesa, esforzándose por mantener una expresión neutral. Señor Álvaro, ¿qué desea esta noche? Álvaro la miró, con su habitual aire arrogante. Vino tinto y algún postre. Escoge lo que quieras, no me importa. La mujer que estaba con él esbozó una ligera sonrisa, pero no dijo nada. María inclinó la cabeza y rápidamente se retiró para preparar las bebidas. En la cocina, Carmen estaba esperándola. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja, con evidente preocupación. Estoy bien. Él no sospecha nada, respondió María, tratando de sonar confiada. Esta noche intentaré grabar cualquier cosa sospechosa. Carmen asintió ligeramente. Solo ten cuidado. Si necesitas ayuda, llámame. María le sonrió con gratitud y regresó con una bandeja de bebidas en la mano. Al entrar en la sala privada de Álvaro, notó que él y la mujer hablaban en voz baja. Colocó la bandeja sobre la mesa, tratando de captar lo que decían sin mostrar curiosidad. El proyecto está casi terminado. Solo falta una firma más, dijo la mujer, con un tono calmado. Álvaro asintió y tomó un sorbo de vino. Bien. Asegúrate de que nadie pueda revisar los archivos. No quiero que haya riesgos. ¿Y si alguien lo descubre?, preguntó la mujer, con cierta vacilación en la voz. Álvaro soltó una risa breve. ¿Quién podría descubrirlo? Todo está bajo mi control.
No te preocupes, solo sigue el plan. El corazón de María comenzó a latir con fuerza al escuchar esas palabras. Rápidamente activó la función de grabación en su teléfono, ocultándolo en el bolsillo de su uniforme. Las palabras de Álvaro eran una prueba crucial de que estaba involucrado en una conspiración importante. Ya puedes retirarte, dijo Álvaro, con una mirada fría hacia María. No necesito nada más. María inclinó la cabeza en señal de respeto y salió de la sala de inmediato. Caminó rápidamente hacia la cocina, donde Carmen la estaba esperando. Tengo más pruebas, susurró María, con los ojos brillando de emoción. Él está ocultando algo grande. Carmen tomó la mano de María y la apretó ligeramente. ¿Cuál es el siguiente paso? Le daré esta grabación a Luis, respondió María. Él sabrá qué hacer. Al día siguiente, María se reunió con Luis en la redacción del periódico. Cuando le entregó la nueva grabación, Luis la escuchó atentamente y asintió con satisfacción. Esto es lo que necesitábamos. Con estas pruebas, podemos hacer público lo que está ocurriendo. Pero necesito que te prepares. Una vez que publiquemos esto, Álvaro no se quedará de brazos cruzados. Lo sé, dijo María, con voz firme. Pero no tengo miedo. Lo importante es que la verdad salga a la luz. Luis la miró con admiración. Eres muy valiente, María. No todo el mundo tiene el coraje de enfrentarse a alguien como Álvaro. No lo hago por mí, sino por las personas a las que él ha perjudicado, respondió María. Solo estoy haciendo lo correcto. El artículo se publicó a la mañana siguiente, con el título, Se descubre la trama de corrupción de un poderoso empresario en Madrid. Las grabaciones de María se incluyeron en el artículo, desatando una ola de indignación pública. En las redes sociales, miles de personas compartieron el artículo, exigiendo justicia y condenando las acciones de Álvaro. Pocas horas después de que se publicara el artículo, la policía recibió una orden de arresto contra Álvaro. Fue detenido en el restaurante, frente a varios empleados y clientes. Mientras los agentes lo esposaban, su mirada se cruzó con la de María. No dijo nada, pero ella pudo sentir la ira y el desprecio en sus ojos. Carmen corrió hacia María y la abrazó con fuerza. Lo lograste, lo arrestaron. María sonrió, sintiendo como un peso enorme desaparecía de su pecho. Lo logramos. Esto no es solo mi victoria, sino la de todas las personas a las que él dañó. En los días siguientes, María se convirtió en el centro de atención. Sus compañeros del restaurante, quienes antes solo guardaban silencio ante la arrogancia de Álvaro, ahora la miraban con admiración. Carmen incluso organizó una pequeña celebración para felicitar a María. Luis también la visitó con una propuesta inesperada. María, quiero que te unas a mi equipo de investigación. Tienes el coraje y la determinación que necesitamos. María se sorprendió, pero también se sintió feliz. ¿De verdad, cree que puedo hacerlo? Estoy seguro, respondió Luis. No solo me ayudaste a exponer la verdad, sino que demostraste que cualquier persona puede marcar la diferencia. María sonrió, llena de esperanza. Sabía que había encontrado un nuevo camino, una oportunidad para seguir luchando por la justicia y la verdad. En el restaurante, las cosas también comenzaron a cambiar. El gerente ahora trataba a los empleados con mayor respeto y los clientes mostraban más consideración. Una nueva atmósfera de optimismo y calidez se extendía por todo el lugar. Al salir del restaurante al final de su turno, María levantó la vista hacia el cielo de Madrid. Se sentía orgullosa de lo que había logrado. Aunque sabía que el camino por delante sería difícil, estaba lista para enfrentar cualquier desafío que se presentara. La historia de María nos enseña una lección sobre valentía y lucha por lo correcto. A pesar de enfrentar la injusticia, María no eligió el silencio, sino que decidió actuar, aun sabiendo los riesgos. Nos recuerda que cada persona, por pequeña que parezca, puede generar un cambio significativo si se mantiene firme en sus valores. La colaboración y la confianza también fueron claves. María encontró apoyo en Carmen y Luis, demostrando que no estamos solos cuando enfrentamos lo incorrecto. La justicia siempre prevalece si no nos rendimos. Si te ha gustado esta historia,
Te invitamos a dar like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias conmovedoras casi todos los días. Estamos muy agradecidos por tu apoyo. Nos vemos pronto.